Para lo que es la primera clase, ustedes tienen que saber varias cosas dependiendo si es histología, embriología, biología celular o genética. Pero vamos a suponer que se inscribieron, les tocó por ejemplo Cátedra 1 y tienen que empezar con histología. ¿Qué es lo que tienen que saber para su primera clase y de dónde lo tienen que leer? Bueno, la bibliografía van a ver que tiene bastantes libros, pero los más recomendados y los que más se usan dentro de lo que es la facultad son el ROS de histología y el Geneser de histología. Son dos libros. Cualquiera de los dos es bueno. Por una encuesta popular se dice que el ROS es mejor que el Geneser. Yo que he leído los dos te puedo decir que ninguno es mejor que el otro, sino que en realidad entre los dos se complementan bastante. Si pueden tener fotocopiados los dos, mejor. Pero si tienen que tirarse por uno de los dos, si es verdad, elijan el ROS. Es un poquito más completo, pero recuerden, si pueden tener los dos, mejor. Lo que quiero aclarar y hacer una pausa acá es, tanto esta pila de libros como el que les voy a mostrar ahora, el ROS, son originales. Lo que no significa que uno para cursar tenga que tener libros originales. Y eso lo aclaro porque hay mucha gente que me pregunta dónde los puede comprar y si están muy caros y qué pasa si no los pudieron comprar. La realidad es que si ustedes no tienen los libros originales y tienen que comprar fotocopias, no pasa nada. Y no es porque yo esté haciendo apología del robo de derechos de autor, sino porque es importante que ustedes sepan que por no tener un libro original no desaprueban la materia. Y eso les va a pasar de acá al resto de la carrera. Hay muy pocos libros que ustedes tienen que tener originales, y ni siquiera obligatoriamente, pero sí sirven mucho. Como por ejemplo el ROS, si lo pueden tener original, mejor, porque tiene bastantes imágenes histológicas. De anatomía, no te digo el libro, pero sí el atlas, si lo pueden tener original también, mejor, porque se entiende mucho mejor cuando uno lo ve a color y lo fija de una manera diferente. Para lo que es patología, el Robbins lo pueden tener también, tiene bastantes imágenes muy entretenidas y didácticas, por así decir. Pero hay otros libros, como por ejemplo este, que es de biología celular, que es un libro que, si ustedes lo ven, tiene gráficos pintados a mano. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que si ustedes lo tienen esto en fotocopia, y si los gráficos que ustedes van a tener adentro van a ser cadenas de ADNs y moléculas, la realidad es que no es tan necesario tener estos libros. Siempre traten de apuntar si pueden a la fotocopia, porque la realidad es que hay unos 6 libros de histología, hay 12 libros de embriología, de anatomía hay casi 15 o 20 libros de anatomía diferentes, y si ustedes tienen que ponerse a comprar todos y cada uno de esos, además de leerlos, no van a llegar jamás. Entonces lo que uno suele hacer, ¿qué es? Compra uno, por ejemplo el ROS para histología, fotocopiado, lo tiene de base, y después, si siente que se quedó corto o que quiere saber un poco más, compra el capítulo, ni siquiera el libro entero, el capítulo fotocopiado. Le pide el libro a un compañero y copia el capítulo, va a la fotocopiadora y pide ese capítulo específicamente, va a la biblioteca de la facultad, retira el libro prestado, le saca una fotocopia del capítulo y lo devuelve a la biblioteca. Opciones hay muchísimas para hacerlo, pero sepan eso, que no es necesario que se pongan en ese gasto, porque esta es una universidad pública, así que no es necesario que los compren. Volviendo a lo que hay que saber para la primera clase, suponiendo que se anotaron en Cátedra 1, tanto para Cátedra 1, 2 o 3, lo de la primera clase tiene que ser esto. Esto que les voy a mostrar ahora es el ROS, es el libro ROS, y esto que van a ver es el primer capítulo, que es este que está ahí si lo pueden ver bien, es el de técnica histológica y microscopía. ¿Y por qué les muestro esto? Porque uno a veces dice, yo me voy a la fotocopiadora y me compro un apunte para la primera clase, o hay gente que ya la cursó y te dice, te paso mi cuaderno que tiene lo que tenés que saber para la primera clase, o hay gente que te dice, ni leas para la primera clase, te lo explican todo. La realidad es que no todos los ayudantes son iguales, no todos los horarios son iguales, sino todas las cátedras son iguales. Esto significa que quizás la primera clase donde cursó tu amigo y sus ayudantes sí le explicaron todo lo que tenía que saber, aunque él no haya leído nada. Como hay gente que va a la primera clase sin leer y se va sin saber nada porque no entiende nada, porque no leyó nada. Entonces, ustedes para la primera clase van a leer ese capítulo, que es el primer capítulo del ROS o el primer capítulo del Geneser. Es el primer capítulo de cualquiera de los dos libros, donde ustedes van a aprender qué tipo de microscopios hay, cómo se usa un microscopio, qué partes tiene, qué es la técnica de rutina histológica, cómo se tiñe un preparado, cómo se prepara, cuáles son los aumentos, qué es basófilo, qué es eosinófilo. Todas esas cositas son las que van a aprender para la primera clase. Que si bien parece poco, realmente ustedes que vienen de un ritmo del CBC, que no es súper avanzado y súper complejo,
ahora se va a volver un poco más difícil y tienen que tratar de empezar 7 días antes a preparar esta clase o 14 días antes, dependiendo ustedes el ritmo que tengan. A mí en mi caso particular me llevó 3 semanas de anticipación prepararlo. Primero por ansiedad, porque quería empezar a leer, y cuando empecé me di cuenta que era mucho más de lo que yo creía, pero no porque sea mucho contenido, porque si uno ve la cantidad de hojas son 30 hojas nada más, no es mucho. Pero ¿cuál es el problema? Hay mucho para razonar y mucho para incorporar. Las palabras eosinófilo, las palabras basófilo, la palabra cromatina laxa, el decir aumento seco fuerte, seco débil, todas esas cosas tienen que volverse tan comunes para ustedes como decir por favor, gracias, hasta luego. Entonces es importante que lo aprendan y lo incorporen y lo puedan utilizar. Así que presten atención a este capítulo y háganlo y llévenlo preparado para la primera clase. Pero ustedes ahora me podrían decir, sí, si yo estudié todo esto para la primera clase, ¿qué es lo que me van a enseñar a mí? Entonces ustedes lo que se van a encontrar va a ser su ayudante, que es su docente, o su grupo de docentes, va a ver un microscopio y lo que ustedes les van a dar es un preparado al azar, un vidrio con un preparado microscópico al azar, para que ustedes demuestren y puedan practicar cómo se coloca el preparado en el microscopio, cómo se enfoca, cómo se desenfoca, cómo se pasa de un aumento débil a fuerte, y que ustedes también aprendan un poquitito sobre lo que es la primera clase en general. Insisto, dependiendo de la cátedra, porque hay cátedras que no solamente tienen microscopía para la primera clase, sino que también tienen tejido epitelial. Y tejido epitelial es un temazo gigante y lo van a usar desde el primer día hasta el último día, y de hecho se van a dar cuenta que cuando tengan que diagnosticar un órgano, cuando lo ven en el microscopio, una de las cosas más importantes que van a mirar va a ser el epitelio, así que el epitelio los acompaña desde la primera clase hasta la última. Por eso no pueden dejar de entenderlo. En cuanto a lo que es embriología, que es otra de las materias con las que se van a encontrar, es una materia que también es gigante, es hermosa, pero es compleja y es más que memoria, razonamiento. Quizás histología es un poquito más de memoria y razonamiento, un 50-50. Pero a la hora de embriología, ustedes se van a encontrar con un 80-20. Porque la realidad es que, por ejemplo, yo les voy a mostrar este libro, es el Langman de Embriología Médica. Así como está este, tienen el Carson, tienen el Hamilton, tienen el Larsen, tienen el Gilbert. Hay un montonazo de libros y es uno más grande que el otro. Lo que significa que para embriología hay mucho para leer, hay mucho para aprender y mucho para incorporar. Ustedes tienen que comprender que esta es una materia compleja en el sentido de que de 2 gametos, de 2 células, que ustedes ya del CBC saben que tiene la mitad del material cromosómico, forman una sola, que es la huevo, y desde ahí forma todo un ser humano esa sola célula. Entonces imagínense lo compleja que es la célula, si tenemos que armar sistemas, tenemos que armar cavidades, tenemos que armar fisiologías funcionales a partir de una sola célula. No es una materia que sea fácil, no es una materia que sea simple, pero la realidad es que para la primera clase se van a encontrar con un material muy grande para estudiar y tienen que saber organizarse para poder hacerlo de la mejor manera. Para lo que es esta primera clase de embriología, ustedes pueden encontrar tanto en el Carson, como en el Langman, como en el Gilbert, lo que ustedes necesitan para esta clase. Yo personalmente les recomiendo el Carson para estudiar para las primeras 2, 3, 4 clases de embriología. De hecho, si pueden estudiar para el primer parcial del Carson, mejor. Es el libro más completo, mejor desarrollado. Pero ¿cuál es el tema? Hay otro libro, que es este que yo tengo acá, que es chiquitito, se llama Langman de Embriología Médica, y tiene quizás no lo del primer trabajo práctico bien desarrollado y bien explicado y bien didáctico, pero sí tiene lo del primer parcial y segundo parcial bien explicado. ¿A qué me refiero? Que ustedes se van a encontrar con que el Carson es muy complejo. Ustedes en el Carson van a encontrar desde lo que mide el ADN y cuánto pesa y cómo se puede estudiar, hasta las células, cuánto espacio ocupa cada una, cuánto mide, color, peso. O sea, van a encontrar de todo en el Carson. Entonces, cuando uno tiene que estudiar el primer trabajo práctico de anatomía, tiene que preparar el primer trabajo práctico de biología celular, leer el primer texto de salud mental, empezar a estudiar las bases de la bioética y al mismo tiempo saberse lo que tiene que saberse para histología, no tiene tiempo para saber todo lo que tiene que saber para el primer trabajo práctico de embriología. Entonces, lo que yo les recomiendo, para no volverse locos con todo esto que hay que estudiar de golpe y que no estudiaron nunca tanto en su vida, o quizás sí, no sé si vienen de otra carrera, es que ustedes comiencen con el
Carson a leerlo, y si ustedes ven que se traban, que no van rápido, que no entienden, prueben con el Lachman, que es un libro que es un poquito más resumido, no tiene tanto contenido, pero sí lo que tiene es que tiene lo más importante. Uno siempre dice que estudia para zafar o estudia para probar, se escucha mucho en los pasillos de la facu eso, pero la realidad es que ustedes tienen que estudiar para aprender, para saber y para ser mejores profesionales el día de mañana. Y para poder estar mejores preparados para segundo año. Contra más aprendan en primero, más fácil se hace segundo. Entonces, si ustedes ven que por una cuestión de tiempos no llegan a profundizar en todo, por lo menos traten de buscar libros como por ejemplo el Lachman de embriología, que si bien no tiene todo lo que tienen que saber, tiene lo más importante como para que por lo menos no desaprueben, tiene lo más grande. ¿Le faltan cosas? Sí, pero tiene lo más grande. Entonces, eso por un lado. Cuando ustedes hayan aprendido los temas de la primera clase de embriología, que los pueden ver en el trabajo práctico, son generalmente espermatogénesis, ovogénesis, ciclo sexual femenino, fecundación, generalmente es más o menos por ahí. Traten de prepararlo, insisto, 2-3 semanas con anticipación porque hay muchos conceptos para incorporar. Tienen que empezar a trabajar con conceptos que no vieron nunca, como planos de clivaje, como tiempo de maduración, como anfimixis. Son todos conceptos que uno no escucha en la vida cotidiana, quizás el decir penetración, eyaculación. Esas cosas uno como que tiende a escucharlas un poco más en la vida general, en la vida diaria. Pero estos conceptos, como digo, anfimixis, plano de clivaje, señalización intermolecular, esas cosas uno no las suele escuchar todos los días. Es importante que se familiaricen porque las ven desde que empieza la materia hasta que termina la materia. Así como el primer día ustedes ven cómo se produce la activación del espermatozoide para poder viajar por el canal sexual femenino, el último día de la materia, el último día, cuando estén viendo teratógenos, van a ver cómo hay, por ejemplo, medicamentos que pueden hacer que se impida esta activación del espermatozoide. Y entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, el que tanto lo del primer día, como lo del segundo día, como lo del tercer día, se usa hasta el final de la materia. Por eso es importante que le presten mucha atención a todas las clases y traten de no faltar. Es un consejo grande que les doy. No falten. Y si faltan, traten de preparar lo mejor que puedan la materia y comentar con sus compañeros qué es lo que se vio, qué es lo que no se vio. Y si pueden inclusive charlar un poquito como si fuera que están teniendo un examen de lo que se vio esa clase, mejor. Entonces, eso por lo que es histología y lo que es embriología. Pero nos quedan dos todavía. Nos queda genética y nos queda biología celular. Biología celular y genética son dos materias que no se cursan. Son dos materias que te dan el libro, te dicen de qué libro estudiar, te dan los temas que tenés que saber y vos los preparás y vas y los rendís. No hay una persona que obligatoriamente te diga tenés que venir a mi clase a aprender estos temas. Lo que sí tienen son seminarios optatorios. Estos seminarios se dan en distintos horarios del día, tenés a la mañana, a la tarde y a la noche, y generalmente los exponen los jefes de trabajos prácticos. Que dicen son los que arman los exámenes. Yo creo que no es así, pero dicen que son ellos los que los arman y por eso es importante ir. La realidad es que los seminarios es importante ir porque se ven temas que uno piensa que los tiene claros y a veces no los tiene tan en claros. Quiero empezar recomendándoles, antes que nada, este libro, que es el libro Fundamentos de Biología Celular y Molecular de Robertis. Es una edición anterior de la que van a conseguir seguramente en este año 2015 de acá para adelante, porque se actualizó justo ahora en diciembre. Pero quiero hacer una aclaración, mucha gente dice que tanto para Cátedra 1 como para las demás cátedras, este libro se queda corto. Y eso quiero desde ya decir que es una mentira. Este libro es completísimo y tiene absolutamente todo lo que tienen que saber. Quizás hay una sola cosa en la que se queda corta, que son los peroxisomas. Eso yo les recomendaría si pueden sacarle fotocopia al capítulo del Cooper, que es un libro de biología celular gigante, del capítulo de peroxisomas, sáquenlo porque es lo único que se queda corto. Pero lo demás, este libro es lindo, fácil de leer, es bastante explicativo y no tiene muchos gráficos, de hecho casi nada, pero cuando tiene son bastante simples y fáciles de poder entender qué es lo que está tratando de mostrar. Así que realmente es un libro que recomiendo mucho. A mí biología celular siempre fue como el karma, te dicen que te tiene que gustar para que te guste esta carrera, para mí es una mentira, pero es algo que uno tiene que saber porque lo usa en histología, lo usa en fisiología, lo usa en bioquímica, lo usa en inmuno. O sea, la biología celular te acompaña desde que entras al CBC hasta el final de la carrera. No sé si hasta el final igual, pero hasta el tercer año seguro. Entonces, traten de aprenderla bien. Entonces, este libro, que es el Fundamentos, no es lo mismo que otro libro que es de Robertis, que es el
Biología celular y molecular, de Robertis, que ya no es fundamentos, como que le quitan el fundamentos y se vuelve más grande y más extenso, pero lo que tienen es mucha información que no necesitan, que está bueno saberlo, es entretenido, es interesante, pero a la hora de priorizar, quizás este libro les va a convenir más porque tienen lo que necesitan para probar y para saber, sobre todo para saber lo que tienen que saber y que les ayude a entender otros temas. Biología celular es una materia que ustedes tienen medio año para prepararla, porque se rinde a mitad de año. Es el primer examen que seguramente den de todo el año, si es que no están anotados a bioética, si no bioética es el primero que van a dar, pero biología celular es el primer examen que van a dar en el año, si es que no dieron locomotor, porque locomotor de anatomía también suele ser el primer examen del año. Mucha gente, y cuando digo mucha gente me refiero a mucha gente, se queda libre en histología por biología celular. Porque no la estudian, porque piensan que con lo del CBC alcanza, porque creen que la están llevando al día y no, o porque, como la mayoría hace, la cuelgan. O sea, dicen yo voy a preparar anatomía, voy bien con histología, voy al día, salud mental no estoy faltando, entonces ¿qué me queda? Bueno, biología estudio la semana que viene, no importa, total es poquito. Y es poquito, pero cuando colgaste una semana, colgaste 2 semanas, colgaste 3 semanas, ponerte al día después cuesta un montonazo, sin atrasarte con las demás cosas. Entonces, ¿qué pasa? 1, 2 semanas antes del examen de biología celular, a todos les agarra la desesperación y el ataque de pánico por querer saber todo de golpe y no llegan. Y terminan sacándose un 3, un 2, y pasa la típica que dicen, tenía que hacer 30 para aprobar y hice 28 porque el examen era rebuscado y estaba hecho para que yo desapruebe. No, la realidad es que no se tomaron el tiempo de tomarlo como una materia más. Biología celular, y este es el mejor consejo que les puede dar nadie en la facultad, porque realmente esto se los va a decir todo el mundo. Biología celular, si ustedes no la cuelgan, tienen un paso dentro del segundo. Porque histología y embriología, dentro de todo, si ustedes más o menos se perdieron, pueden llegar a aprobarla. Pero biología celular, si ustedes la cuelgan, les puedo asegurar que no hay manera de remontarla. Que a ustedes les suene aparato de Golgi, que a ustedes les suene retículo endoplasmático, que a ustedes les suene capa lipídica, que les suenen esas cosas no los van a ayudar a aprobar el examen. Tienen que saber cosas en profundidad. Ustedes del CBC vienen sabiendo que es una mitocondria. Ahora en primer año tienen que aprender qué es un cuerpo F1, un cuerpo F0, cuáles son los citocromos, para qué sirven específicamente las crestas mitocondriales. O sea, hay como más cosas en profundidad que saber. Por eso en el CBC la materia se llama Introducción a la Biología Celular, porque en primer año tienen biología celular. Solamente que en el CBC la introdujeron para que no sea tan chocante de golpe. Por último quiero hablar de lo que es genética. Genética es una materia que en particular yo la estudié del Solari, del Jorde y del CTO. La realidad es que el Solari me pareció un libro muy delirante, me parece hermoso como libro, pero me parece que tiene mucho material que no necesitan saber tan en profundidad. Y que si tengo que elegir entre uno y otro, yo, en mi caso, elijo el Jorde, porque me parece más claro, más conciso, va a lo que realmente es importante, y lo que tiene en particular es que va de lo grande a lo chico, y encima tienen bastante aplicación clínica, lo que hace que sea un poquito más interesante también de leer. Y los capítulos no son gigantes, sin mencionar que tienen muy buenos gráficos. Esto no quita que el Solari no sea un buen libro, es un muy buen libro, de hecho quizás incluso mejor que el Jorde, pero es demasiado extenso e insisto de nuevo, cuando hay que estudiar otras materias al mismo tiempo, tener un libro que sea muy complejo y muy extenso quizás nos puede jugar en contra. Preferible ir a un libro que sea conciso, concreto y que sea más didáctico para que nosotros podamos entender más rápido y mejor. Pero, habiendo leído 2 libros y habiendo entendido la materia, tuve la oportunidad de cruzarme con un apunte que se llama CTO de genética. Lo leí, me gustó y me parece un buen resumen del Jorde y del Solari combinados. Así que si ustedes se encuentran en esta vicisitud de decir estudio el Jorde, estudio el Solari y no saben de cuál de los dos, pero necesitan ya arrancar a estudiar genética, compren el CTO y ténganlo. Porque les va a servir, si no llegaron a leer para la clase, por lo menos le pegan una ojeada ahí al tema, o si no entienden el libro, por lo menos saben que lo grande y lo que tienen que saber sí o sí está en el CTO, o de última, si no tienen tiempo o no tienen ganas de comprar un libro, pueden estudiar directamente de ahí. De ninguna manera, insisto, de ninguna manera estoy a favor de estudiar solo de apuntes,
pero es una herramienta más y es uno de los pocos apuntes que vale la pena tener. Porque después están los, no sé, filipinos de histología que están llenos de errores y a mí no me gustan. Están los, no sé, Javi de embriología que tienen todo lo más importante, sí, pero son muy concepto, 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 y a la hora de estudiar uno les cuesta un poco armarlos. ¿Por qué? Porque son apuntes que vienen de institutos y son apuntes que están hechos para que vos los uses como complemento de las clases que te dan en los institutos. Tanto el Da Vinci como los apuntes Leluar, como los apuntes de Javi, están todos hechos para ser complementados con clases. O sea que claramente van a estar incompletos. Y de hecho, si tienen algún error, en la clase del instituto les van a decir corrijan esto porque está mal. O incluso como los arma gente que no es muy profesional o súper investigador de la materia, es muy probable que se encuentren con que tenga errores. Así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, dicho esto, ya tienen más o menos un pantallazo general de lo que tienen que saber para lo que es histología, embriología, y ahora saben que si bien genética y biología celular no tienen clases obligatorias, tienen seminarios a los que yo les súper recomiendo ir. Siempre y cuando no les pase como a mí, por ejemplo, que trabajé y no había, digamos, y eso es algo que se le reclama siempre a la facultad, no tiene buenos horarios para la gente que trabaja. Pero si ustedes tienen la posibilidad de ir, no se los pierdan, porque son muy útiles, ya sea como repaso o como para aprender. Quiero agregar también para lo que es esta materia, histología, que la clave está en la organización, tanto para esta como para las demás materias, pero esta en particular, porque ustedes tienen que encontrar el equilibrio entre anatomía, histología y en el medio irme echando biología celular o genética, dependiendo de la altura del año en la que estemos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y ustedes realmente no necesitan llevar mucho para su primera clase de lo que es histo o embrio. Realmente lo que tienen que llevar es un cuaderno, lapicera o lápiz o lo que escriban. Por supuesto, si quieren y si tienen ganas, pueden llevar una caja de lápices de colores para histología, porque cuando tengan que dibujar células van a ver que la tinción que se usa suele ser en el 90% de los casos en la cursada hematoxilina edosina, que son colores violáceo, rosadito y azul medio bordoso. Entonces, si tienen un lápiz de color rosa y un lápiz de color azul, o rosa y violeta, para ir a histología, les va a servir mucho a la hora de hacer dibujos y poder pintarlos, que es algo que ayuda mucho. Creo que no necesitan más que eso. Hay mucha gente que lleva el libro a la cursada. Esto, por ejemplo, como ya les había mostrado antes, es un ROS. Este es un libro gigante que tiene unas 1000 hojas. O sea, no sé si está bueno, si viven más o menos lejos de la facu, tener un libro de 1000 hojas en la mochila, más un cuaderno, más algo para comer, más algo para abrigarse, porque termina pareciendo una mochila para irse a Machu Picchu. Entonces, lo ideal sería que si pueden hacer sus propios apuntes y sus propios resúmenes, vayan con su cuaderno y su resumen a la clase y con lo que les den de clases, ustedes puedan completar un poquito más lo que ya estuvieron viendo. Por otro lado también, quiero aclarar un temita, que es el de los microscopios. ¿Por qué digo esto? Mucha gente dice, yo tengo que comprar un microscopio para tenerlo en mi casa para cursar histología. La realidad es que ustedes no necesitan un microscopio en su casa para cursar histología. Si lo tienen, buenísimo, mucho mejor. Pero un microscopio está entre 3.000 y 5.000 pesos, o 3.000 y 10.000 pesos, dependiendo de los aumentos que tenga y lo que traiga como características particulares. Y realmente ustedes tienen en la facultad, en planta baja, la histoteca, que es un bar del centro de estudiantes, y en el quinto piso del sector Paraguay derecha, la histoteca que pertenece a la facultad, donde hay un ayudante que tiene la obligación de que si ustedes le preguntan algo lo responda. No es solamente una persona que está cuidando y que abre y cierra, tiene la obligación de responderle lo que ustedes le pregunten. Y eso mucha gente no lo sabe, así que presten atención porque son contratados por la facultad. Así que, si ustedes necesitan ver un preparado, pueden ir a la facultad tranquilamente fuera del horario de clases y mirarlo en cualquiera de estos dos lugares. No te digo que la calidad sea wow, excelente, pero es la misma calidad wow, excelente que van a encontrar en su aula de cursada, así que no se preocupen. En cuanto a lo que son los ayudantes, ¿qué más que decirles? Que los ayudantes que les van a dar clases durante todo el año suelen ser los que le toman los exámenes, ya les dije que son orales. Y en cátedra 2 y 3 el primer parcial es choice y en cátedra 1 son los dos parciales orales. En cátedra 2 y 3 el segundo parcial es oral.
¿Cómo es un parcial en histología? No les voy a explicar paso a paso y exactamente cómo es que los van a evaluar, pero sí es importante que sepan que el examen en Cátedra 1 de histología y embriología son un primer parcial de histología, que es de tejidos, que es oral, un segundo parcial de histología, que es de órganos y es oral, y los dos con microscopio. En Cátedra 1 los exámenes de embriología son dos. El primero es hasta tercera semana y es con maquetas oral. Y el segundo es de tercera semana en adelante, o lo que es el periodo de organogénesis, y es con maquetas oral también. Después, lo que es el examen de biología celular y de genética son genética a desarrollar escrito y biología celular choice. En cuanto a Cátedra 2 y Cátedra 3 tienen exactamente el mismo sistema de evaluación. El primer parcial es choice de histo y embrio, los dos en una misma hoja, 20 preguntas de histología, 20 preguntas de embriología. Y el segundo parcial de histología en Cátedra 2 y en Cátedra 3 es oral con microscopio, es diagnóstico de órganos. Y el segundo parcial de embriología en Cátedra 2 es con maquetas oral y en Cátedra 3 es solamente un examen oral, sin maquetas. En cuanto al examen de biología y de genética, van a encontrarse con que tienen en Cátedra 2 y en Cátedra 3 el mismo choice las dos cátedras. Es choice de biología y choice de genética, es el mismo para las dos cátedras. Por último, agregar que recuerden ser organizados. Recuerden consultar bien la bibliografía que van a utilizar. Recuerden que no es necesario tener libros originales para cursar esta materia. Recuerden que no tienen que usar guardapolvo para esta materia, que si bien hay cátedras que dice en la página que tienen que llevarlo, no es necesario y no es crucial. El guardapolvo sí es importantísimo y obligatorio en anatomía, pero en histología, embriología, genética y biología no es súper importante. Acuérdense que hay seminarios, averigüen dónde son esos seminarios y a qué hora. Y si pueden ir una semana antes de empezar a cursar a la facultad y ver dónde queda el aula donde cursan, mejor. Porque generalmente uno va más o menos con el tiempo justo el primer día y tras que llega con el tiempo justo a la facultad, tarda entre 20 y 25 minutos en encontrar dónde cursa, porque te dicen está en el primer piso, está en el 10º, no está en el 8º, está en el sector Paraguay, sector Uriburu. Entonces vayan y conozcan la facultad y aprendan que hay un sector Paraguay, un sector Uriburu, que hay un sector M3, que hay planta baja, que hay subsuelo. Empiecen a aprender un poquito esas cosas como para estar más orientados el primer día. Por último, en su mochila lo que tienen que llevar, así como wow, lo necesito sí o sí, es un cuaderno para anotar, por supuesto una lapicera, por supuesto tienen que llevar plata. Insisto, no es porque yo organice robos masivos, sino porque es importante que tengan plata por cualquier cosa encima. No se olviden de llevar su tarjeta SUBE, obviamente si viajan. Y por supuesto tienen que llevarse escrito el resumen de lo que anotaron y fueron aprendiendo antes de que sea el día de clase. Todo lo que fueron preparando del trabajo práctico, llevarlo escrito en un cuaderno para la primera clase. Si pueden, como material extra y porque ayuda mucho, traten de comprar un grabador de voz. Están entre 150 y 300 pesos dependiendo la calidad, el tamaño, la duración de la pila, la duración de la batería, si esa tarjeta, si ya tiene memoria incluida. Pero traten de comprar un grabador de voz, sobre todo si es digital, porque les va a servir mucho tener grabadas las clases, sobre todo si no entendieron un tema, para leerlo mejor en su casa y volver a escuchar la explicación del docente y que les cierre mejor. Es algo que no mucha gente tiene en cuenta, pero está bueno hacerlo. Las clases se pueden grabar, siempre por las dudas, siempre pregunten, pero las clases se pueden grabar generalmente. Realmente no tengo muchas cosas más para decir, no se olviden de pasar por mis otros videos. Si te gustó este video, dale me gusta porque me ayudas mucho. No te olvides de suscribirte a mi canal para seguir recibiendo estos videos si es que te sirven, si no, bueno, no te suscribas. Si tienes alguna pregunta para hacerme, súper contento te la respondo acá abajo, déjamelo en los comentarios del video. No te olvides de desplegar la ventana que está abajo de este video que dice mostrar más, donde aparecen los links a mi página de Facebook, donde aparecen el link a las páginas de Facebook más visitadas por los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Te aparece la página de Mancia y otros canales de YouTube donde hacen algo parecido a lo mío, pero un poquito más diferente. Cualquier cosa, insisto, me pueden mandar su consulta. Muchas gracias chicos, éxitos.